Llamó a una cabaña empapado y herido, pero lo recibieron con desprecio, como si fuera otro peligro más. Una comunidad de mujeres marcadas por el pasado lo miraban como enemigo antes de saber su nombre. Pero Elijah no alzó la voz, alzó su martillo, su coraje y salvó a quienes lo rechazaban. Y solo escuchen cómo ese forastero olvidado se volvió el alma de un lugar que ya no quería perderlo. La noche había caído como una manta pesada sobre los bosques helados de Montana. El viento ululaba entre los árboles desnudos, y la nieve, mezclada con lluvia, caía en ráfagas que cortaban la piel. Entre la bruma, avanzaba una silueta tambaleante, apenas visible. Elijah Moore, con la chaqueta hecha jirones, los pantalones enlodados y las botas gastadas que chasqueaban sobre el barro congelado. Llevaba horas caminando sin rumbo desde que lo sacaron del último pueblo por asustar a los niños con su aspecto. No tenía armas, ni comida, solo una pequeña caja de herramientas de herrero colgando de su costado como el último recuerdo de la vida que había perdido. Cuando divisó una cabaña iluminada en medio del bosque, pensó que tal vez allí podría conseguir refugio, aunque fuera por una noche. Se acercó con dificultad, apoyándose en una rama que usaba como bastón, y golpeó la puerta 3 veces con los nudillos entumecidos. El eco del golpe fue lo único que le respondió durante unos segundos, hasta que la puerta se entreabrió y una voz firme lo detuvo en seco. «¿Quién demonios llama a estas horas?», dijo una mujer de cabello gris trenzado, con ojos afilados y voz sin temblor. Agnes Whitlow, matriarca de ese lugar, protectora de las 9 mujeres que vivían allí. Cada una de ellas, con su historia marcada en la piel y en la mirada, había encontrado en esa cabaña una segunda oportunidad. Para ellas, cada visitante era una amenaza potencial, y mucho más si era hombre. «No quiero problemas», dijo Elijah, bajando la cabeza como un perro golpeado. «Solo necesito calor, una esquina, nada más». Agnes no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo de arriba abajo, y luego giró levemente el rostro, como si con solo una mirada convocara a las demás. Una a una, las mujeres aparecieron detrás de ella. Jóvenes, mayores, de tez pálida y curtida, con rostros firmes y cuerpos tensos. Ninguna dijo palabra, pero los ojos hablaban más que cualquier grito. Sospecha, tensión, juicio. «Déjalo pasar, pero que no cruce del banco de la entrada», dijo Agnes al fin, como si dictara una orden en un tribunal. Elijah entró, encogido, con los hombros caídos. Unas brasas humeaban en la chimenea. El aire olía a sopa de papas y leña mojada. Pero no le ofrecieron silla, ni cobija, solo el calor distante del fuego y una taza con agua fría. Clarissa, una mujer de cabello oscuro y expresión endurecida por años de silencio, lo miró de soslayo y murmuró, sin molestarse en bajar la voz: «Otro perro mojado buscando techo, como si fuéramos un albergue de caridad». Elijah escuchó, pero no dijo nada, ni se ofendió. Se sentó en el banco como le ordenaron, apoyó la caja de herramientas entre los pies y miró las llamas. Estaba empapado, con los dedos entumecidos, pero agradecido de no dormir al raso una noche más. Durante horas nadie le habló, solo lo miraban. Cada vez que tosía, alguna movía el rostro con disgusto. Cada vez que intentaba acomodarse, los cuerpos se tensaban, como si esperaran que hiciera ese movimiento. Era un extraño, y lo peor, un hombre. Y en ese lugar, un refugio forjado con el dolor, la pérdida y el miedo, ser hombre bastaba para ser culpable hasta nuevo aviso. La mañana siguiente amaneció con cielo bajo y gris, el tipo de día donde la luz parece no alcanzar el suelo. La cabaña se despertó en silencio, con el crepitar suave de la leña nueva y el murmullo de pasos arrastrados sobre la madera. Las mujeres salieron una a una para iniciar sus rutinas: recolectar agua, encender la estufa, revisar el gallinero. Elijah seguía en el mismo banco junto a la chimenea. No había pedido nada. No se había movido en toda la noche, salvo para estirar las piernas sin hacer ruido.
Tenía los hombros encorvados, como alguien que aprendió a ocupar el mínimo espacio posible. Cuando Agnes abrió la puerta de la despensa, soltó un leve bufido. La bisagra derecha colgaba floja y la madera cedía. No dijo nada. Volvió a la cocina. Pero al rato oyó martillazos suaves, precisos. Salió al porche y lo vio. El aya estaba arrodillado junto al marco, ajustando la bisagra con clavos viejos que había recuperado de un cajón abandonado. Usaba una herramienta que parecía hecha a mano, con mango astillado. Cada movimiento era lento, medido, como si no quisiera molestar ni al aire. Cuando terminó, simplemente se apartó, recogió los clavos sobrantes y se dirigió al canalón de lluvia que goteaba. Lo limpió con las manos desnudas, sacando ramas podridas y barro. Luego lo ajustó con una cuerda que encontró entre los leños. Nadie se lo había pedido. Nadie le dio las gracias. June, que hasta entonces no había dicho palabra, lo miraba desde detrás de la cortina. Era la más joven, apenas 20 años, con rostro delicado y ojos grandes llenos de cicatrices invisibles. Observaba cómo el aya sostenía la taza de agua caliente con las dos manos, no por el peso, sino por el frío en sus dedos. Cómo, a veces, se frotaba el dedo anular izquierdo donde alguna vez hubo un anillo. Esa noche, cuando él se sentó junto al fuego, June se le acercó por primera vez. No lo miraba directo, pero su voz era clara. ¿Tenías esposa? El aya tardó en responder. Sus ojos estaban fijos en el fuego, como si buscaran dentro de él una imagen que ya no existía. Tenía. Todo ardió. Ella, el taller, mis planes. No fui lo bastante rápido. No hubo drama en su tono. Tampoco lágrimas, solo una aceptación dura, como hierro frío. June bajó la mirada. No dijo más, pero algo, en ese momento, cambió. Al día siguiente, Agnes dejó una taza de café en su banco. Clarissa, aunque sin palabras, le pasó un trapo seco. June le dio una rebanada de pan aún tibia. No era afecto, no era aún confianza, pero ya no era desprecio. Incluso Nancy, una de las más recelosas, lo observó en silencio cuando arregló la cerca del gallinero. No dijo nada, pero tampoco lo insultó. Lo que comenzó como tolerancia forzada empezaba a transformarse en algo más complejo. Curiosidad, mezcla de respeto callado y una pizca de duda hacia sus propios juicios. El aya nunca hablaba de sí mismo, pero hablaban sus manos, y aquellas manos no exigían nada. Solo ofrecían reparación en un mundo que llevaba mucho roto. La noche cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el cielo. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, arrastrando ramas, tierra y un presagio difícil de explicar. Dentro de la cabaña, las mujeres intentaban cenar en silencio, cuando un sonido rompió la calma. El retumbar de cascos de caballo y una voz ebria que atravesó la oscuridad. ¡Nancy!, gritó un hombre desde el bosque, con la voz rasposa y cargada de furia. ¡Sal de una vez, o haré que esta choza arda como tú mereces! Nancy, sentada en el rincón más alejado, se puso rígida. Su rostro palideció. Nadie necesitó preguntar quién era. Su pasado acababa de llegar montado sobre un caballo mojado, armado y fuera de sí. Un disparo al aire rasgó el silencio, luego otro. Las mujeres se miraron entre sí, paralizadas, algunas temblaban. Agnes se levantó despacio, con gesto grave, como si cargara sobre los hombros el deber de protegerlas a todas. Pero sus manos ya no eran tan rápidas como antes. Nadie sabía qué hacer. Entonces Elijah se puso de pie, en silencio. Nadie lo llamó. Nadie se lo pidió. Caminó hasta el perchero, tomó su viejo martillo, el mismo que usaba para clavar tablas rotas, y se dirigió hacia la puerta. June se levantó de golpe. «¡No vayas! ¡Está armado!». Él la miró solo un segundo, con una expresión serena y firme, como si esa decisión no perteneciera a la discusión. «Si nadie sale, él entrará», susurró, y abrió la puerta. La lluvia lo recibió como un bautismo brutal. El barro le cubría las botas.
La figura del jinete era apenas visible entre sombras, pero su voz era clara. «¿Y tú quién demonios eres? No te metas si no quieres acabar mal». Elijah dio un paso al frente, no levantó el martillo, no alzó la voz, solo dijo: «Aquí no mandas tú. Nadie más va a tocar a nadie en esta casa». El hombre desmontó bruscamente, tropezando con sus propias botas, apuntó con su revólver y por un instante todo se congeló. Solo el sonido de la lluvia golpeando las hojas. Entonces Elijah avanzó otro paso. No corrió, no gritó, solo sostuvo la mirada. El disparo vino rápido, con rabia, pero no dio en el pecho. La bala rozó su hombro, arrancándole un gruñido contenido, sin siquiera caer al suelo. Y antes de que el forastero pudiera recargar o reaccionar, Elijah se lanzó sobre él. No fue una pelea elegante, fue una lucha en el barro, empapados, uno borracho de rabia y el otro aferrado a una única idea: proteger. El martillo cayó lejos. Las manos de Elijah, ennegrecidas por años de trabajo, sujetaron la muñeca armada del intruso hasta doblarla contra el suelo. El arma se soltó. La lluvia seguía cayendo, pero nadie se movía. Las mujeres habían salido al porche. June sostenía una linterna temblorosa. Clarissa tenía un palo en las manos, sin saber si avanzar. Agnes, inmóvil, observaba en silencio. Finalmente, Elijah se incorporó, con el aliento entrecortado, una mancha roja en el hombro y barro hasta la cintura. El hombre yacía en el suelo, jadeando, derrotado. Elijah solo dijo: «Átenlo, que no vuelva jamás». Y las mujeres se movieron. Por primera vez, obedecieron no por miedo, sino por respeto. Aquella noche nadie dijo mucho. Elijah no pidió vendaje, solo volvió al banco de siempre, se quitó el abrigo empapado y se sentó junto al fuego, como si nada. Pero las miradas eran distintas. Clarissa lo observó largo rato, con la mandíbula apretada. Agnes le ofreció un trapo limpio sin decir palabra. Nancy, con los ojos vidriosos, se quedó de pie, sin acercarse, pero sin apartar la vista. Y June simplemente se sentó a su lado. Nadie lo declaró héroe, nadie lo celebró, pero esa noche lo dejaron quedarse sin condiciones, porque el hombre al que juzgaron por su ropa, por su silencio, por su barba y su tristeza, acababa de salvarlas. La mañana siguiente amaneció serena, sin viento ni lluvia, como si el bosque mismo hubiera decidido hacer una pausa. Dentro de la cabaña, el ambiente era diferente. Las tazas humeaban en las manos de mujeres que por primera vez no hablaban en susurros, sino en calma. En el centro de la mesa, Agnes servía té para Elijah, sin ceremonia, pero con un gesto casi maternal. Clarissa, que apenas unos días antes lo llamaba perro mojado, se acercó con una tira de lino limpio. Sin palabras, le desató la improvisada venda del hombro y limpió la herida con manos torpes pero sinceras. Elijah no dijo nada, pero asintió con los ojos. Era su forma de agradecer. Ya nadie evitaba su mirada, ya nadie fingía no escucharlo. Ahora lo llamaban por su nombre, con respeto, con una cautela distinta, no la del miedo, sino la que nace cuando uno no quiere perder lo poco valioso que acaba de encontrar. Y sin embargo, al tercer día, Elijah cogió su saco, su martillo envuelto en un trapo viejo, y caminó hacia la puerta. June, que lo había seguido con la mirada desde que se puso de pie, se adelantó y se interpuso en silencio. La luz del amanecer perfilaba su figura delgada. No parecía una muchacha temerosa, parecía alguien que había aprendido a no dejar pasar lo importante. «Ya tienes su respeto», dijo, en voz baja. «¿Por qué te vas?» Elijah bajó la mirada y durante unos segundos no respondió. Luego alzó el rostro y en sus ojos había una mezcla de tristeza y paz. «Porque vine como un mendigo», susurró, «y no quiero quedarme como uno». June quiso decir algo, pero se detuvo. Entendió, no con la razón, sino con el pecho. Elijah no se iba porque no se sintiera aceptado, se iba porque por primera vez en mucho tiempo tenía algo que podía llamar suyo, dignidad.
y no iba a dejar que eso se desdibujara en la gratitud. Él cruzó el umbral sin apuro, nadie lo detuvo, pero todas lo siguieron con la mirada. En la mesa, el té se enfriaba sin que nadie lo notara. Esa noche, la cabaña no fue la misma. Por primera vez en años, las mujeres no deliberaron sobre miedo, ni sobre normas, ni sobre seguridad. No hablaron de hombres como amenaza, hablaron de un hombre como ejemplo. «No es justo dejarlo ir así», dijo Clarissa, con el ceño fruncido. «Él no pidió nada», respondió Agnes, «y por eso merece todo». «¿Y si no vuelve?», preguntó June, con la voz frágil. Agnes suspiró, miró a su alrededor. Las demás la miraban a ella, pero esta vez no para obedecer, sino para construir juntas una decisión. Y así, por primera vez, las 10 mujeres que antaño se defendían del mundo se unieron no para juzgar, sino para agradecer. Nadie supo quién lo propuso, solo que al amanecer siguiente comenzaron a preparar algo más que pan o sopa. Comenzaron a preparar un lugar no de caridad, sino de pertenencia. El invierno se retiraba despacio, dejando tras de sí un bosque húmedo y limpio, como si la tierra misma hubiera exhalado al fin. Los árboles aún desnudos daban paso a los primeros brotes, y el río que serpenteaba cerca de la cabaña rugía con fuerza renovada, como si quisiera recordarles a todos que, incluso después del hielo, la vida vuelve. Allí, junto a la orilla, Elijah Moore alzaba las paredes de una pequeña herrería. No era un edificio elegante ni grande, solo 4 columnas de roble, una base de piedra y techo de tejas que habían recogido entre todos. Pero cada clavo que sonaba, cada tabla que se asentaba en su lugar, era una afirmación de algo más profundo que madera y metal. Era pertenencia. Las mujeres estaban allí, no como espectadoras, sino como constructoras. Nancy, que apenas hablaba, se sentaba cada tarde a coser cortinas de lino con manos firmes. No eran necesarias, pero ella decía que todo taller merece tener ventanas que respiren color. Clarissa, siempre práctica, anotaba en una libreta gruesa cada gasto, cada entrada, cada arreglo pendiente. Había pasado de ser guardiana del orden a guardiana del futuro. Agnes, con su cabello más blanco que nunca, preparaba estofados para todos. Había cedido el liderazgo sin perder el respeto, como alguien que entendía cuándo era tiempo de enseñar y cuándo dejar crecer. Y June estaba siempre cerca. A veces cargaba madera, a veces barría aserrín, otras simplemente se sentaba a observar a Elijah mientras él trabajaba, con esa atención tranquila que no exige nada, pero lo dice todo. No hablaban mucho, no lo necesitaban. Había entre ellos un lenguaje silencioso hecho de gestos, de confianza tejida día a día. Un mediodía, Elijah se detuvo, dejó el martillo sobre el banco de trabajo y miró a su alrededor. Vio las huellas en el barro, las risas apagadas que venían de la cabaña, las voces que ya no temían ser fuertes, y entendió. Ese lugar, que lo había recibido como un extraño, ahora era suyo, no por lo que pidió, sino por lo que ofreció sin pedir nada a cambio. La cabaña ya no era solo un refugio para heridas pasadas, se había convertido en un hogar compartido, donde el respeto no se imponía, sino que se construía entre todos, donde nadie era salvador y nadie era víctima, donde cada cual tenía un lugar ganado con las manos y con el corazón. Y Elijah, aquel hombre que una vez llegó empapado, sucio y con los hombros vencidos, ahora caminaba erguido, no por orgullo, sino porque había recuperado lo único que realmente buscaba, su dignidad. No había discursos, no hubo ceremonia, pero si alguien hubiera preguntado, todas habrían dicho lo mismo. Él no vino a cambiar nuestras vidas, pero al enseñarnos a confiar, cambió la suya, y la nuestra también. Así, entre herramientas, panes calientes, telares y miradas que ya no esquivaban, nació algo nuevo, no un rancho, no una comunidad formal, solo un pequeño rincón del mundo donde el respeto fue más fuerte que el juicio, y el silencio más elocuente que 1000 palabras. Y allí, bajo el sol de marzo, junto a un río que volvía a fluir,
El hombre que nadie quiso se volvió el alma de un lugar que ya no quería perderlo.